Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Y hoy quería actualizar una cuestión sobre Mythic Legions que, bueno, hace mucho tiempo comenté, que es todo lo que tiene que ver con las waves del All Star, ¿sí? En 2022, hace ya casi 4 años, hice un video comentando qué es el All Star, pero bueno, en esos años ha pasado algo muy particular que, bueno, justamente ya no se hacen más. Hace unos meses se entregaron la web del All Star 6 y bueno, ya no se hace más. Oficialmente ya los Four Horsemen lo han cancelado, y si bien ellos nunca dicen nunca, es como que ya está casi confirmado que no se van a sacar, no lo van a volver a sacar nunca, ¿no? Y bueno, si bien ya había habido comentarios sobre por qué era esto, por qué había desaparecido, yo nunca hice un video y se me ocurre hacerlo ahora para actualizar toda esta cuestión y bueno, justamente comentar alguna cosa que surgió recientemente, bueno, de boca de Jeremy Girard, ¿no? Del responsable de marketing de la marca, como para, bueno, la gente que se está empezando a ingresar a Mythic Legion sepa qué es lo que había y que ya no está, y la gente que ya está desde hace años también sepa por qué se dio este cambio, ¿no? Como siempre, bueno, los invito a que se suben al canal si es que no están suscritos, a que le den like a este video y que, bueno, me comenten si han comprado las figuras de All Star, qué les parecía, si les parecía bien que existiera, si lamentan su pérdida, bueno, todo lo que me quieran comentar al respecto. Pero bueno, yendo a lo que tiene que ver con el video, tengo que primero hacer un resumen de qué eran las waves del All Star, ¿sí? Ya lo he comentado en este video de 2022, pero bueno, lo recapitulo un poco, lo resumo para la gente nueva también. Básicamente lo que tenían los Four Horsemen es que una vez al año hacían una votación. Esa votación cambiaba un poco la metodología, pero bueno, ellos básicamente lo que hacían era ofrecían una variedad de personajes que ya habían salido en waves anteriores y le decían a la gente que votaran por una cierta cantidad de figuras, y las figuras que eran las más votadas dentro de ese sistema de votación que iba cambiando un poco todos los años eran las figuras que iban a salir en esa wave. Básicamente era una cosa muy interesante, que permitía que ciertas figuras que estaban agotadas, que ya no se conseguían, sobre todo figuras que valían muchísimo en el mercado de segunda mano, estamos hablando de figuras que a lo mejor valían 100, 200, 300 dólares, pudieran salir de vuelta al mercado exactamente iguales, ¿no? La pintura igual, más allá de que a veces había unas muy menores diferencias, exactamente la misma figura, ¿sí? Eso, bueno, funcionó durante varios años, y bueno, como digo, era una buena forma de democratizar, por así decirlo, el consumo de Mythic Legions, porque permitía que, bueno, todo el mundo que estuviera registrado en la página de los Four Horsemen pudiera votar. De hecho, yo me registré solamente que para votar, si no me equivoco, en el 5 y el 6 que yo llegué, aunque nunca les compré nada ni nada, uno podía, bueno, registrarse y en cualquier parte del mundo podía votar, ¿no? Como digo, todos los años se iban cambiando un poco las reglas. Ellos comentaban que ponían a disposición no todas las figuras, porque había algunas que no se podían hacer por distintas cuestiones, y había algunas que por ahí a ellos se les complicaba la logística, porque a lo mejor estaban usando ciertos moldes para hacer otras figuras. Entonces, bueno, ponían a disposición las figuras que ellos podían hacer en ese año o año y medio que llevaba, ¿no?, producir esas figuras. Una vez que uno votaba, se publicaban los resultados un tiempo después, daban una ventana de votación bastante grande. A veces había dos niveles de votación, primero como para achicar de 20 y pico, a lo mejor a achicarlo a 7, y de esos 7 se sacaban 5, cosas así, ¿no? Y bueno, después de esa ventana de votación se cerraban los resultados, se comunicaban y se hacía la pre-order, ya teniendo los ganadores. Bueno, se comunicaban y se abría la pre-order como cualquier otra web, ¿no? Y bueno, obviamente ahí uno teóricamente compraba los que le gustaba y ya estábamos todos contentos. Como digo, básicamente esto es lo que eran los All Stars, pero hace unos años empezaron a tener problemas, ¿sí? Y digamos, por ahí el primer momento en donde empezaron a tener problemas fue en el All Star 5 Plus, ¿sí? 5 más, 5 Plus, 5 más, que fue una wave bastante interesante, porque además de poner las figuras que siempre ponían en el All Stars, pusieron otro tipo de figuras también.
Para que tengan en cuenta, en las waves del All Star generalmente se ponían también lo que eran las figuras de homenaje a Motu, ¿sí? Que son otro tipo de figuras que bueno, ya les puedo dejar en otro video que ya he hecho al respecto. Que son figuras que en su momento se hacían para promocionar la marca en convenciones y que después con el tiempo medio que se dejaron de hacer y ahora también están de a poquito desapareciendo. El All Star 5 Plus, por eso le pusieron el Plus, el más, fue porque fue una web, las webs de All Star eran relativamente pequeñas y en esta web pusieron más personajes, pusieron personajes nuevos, personajes que no eran de Motu, que no eran homenaje a Motu, que no eran reissues, que no eran repetidos, digamos. Pusieron un pack de cabezas, pusieron muchas más cosas, ¿no? Es como que la quisieron agrandar como para hacerla más interesante y yo creo que les resultó, ¿sí? Pero como ya también he comentado en otro video en donde hablo sobre la sobreproducción de figuras, esta web es bastante, si se quiere, infame dentro de lo que es Mythic Legions, porque es una de esas webs que se produjeron en exagerado número. Hay muchas de esas figuras que, o no muchas, pero bastantes de esas figuras que todavía se consiguen a buen precio nuevas en ciertos retailers, a pesar de que ya pasaron como 2 o 3 años desde que salieron. Es una web que se produjo en un momento en donde había una burbuja especulativa, ya lo han comentado, justamente lo comento yo sobre los comentarios de la marca, de los responsables de la marca. Hubo un momento en donde hubo una especie de burbuja especulativa en cuanto a Mythic Legions y Cosmic Legions. Mucha gente compraba para revender, muchas preventas que después no se cumplían, mucha expectativa de las marcas, de ellos, ¿no? Produciendo figuras que parecían que se iban a vender enseguida y que quedaron ahí en los depósitos. Entonces es una web que todavía ahora hay muchas figuras y packs de accesorios y demás que se pueden conseguir nuevas a precios de regalo porque están descontados, ¿sí? Ya están como de saldo, una cosa que es medio feo que la marca lo haga, ¿no? Igualmente ellos todavía sacaron una wave más de All Stars que fue la 6. La 6 fue como una wave de continuación de lo que era Necronominus. Necronominus, la web de Necronominus, para el que haya estado lo habrá visto, y si no, bueno, si son nuevos lo comento un poco ahora. Fue una web gigante que tuvo muchos problemas de producción porque tenía muchísimas piezas nuevas, muchas cosas, capas de tela, accesorios de tela, muchas piezas nuevas, más articulación, un montón de cosas. Se demoró, en vez de un año, que es lo que generalmente se demora, creo que entre 1 año y medio y 2 años. Duró muchísimo, la gente estaba bastante como enojada, cansada de haber hecho esa pre-order y de que no llegaban las figuras. Ellos en el medio entonces hicieron una web de All Star, en donde, bueno, hicieron la votación y demás, como siempre, para que uno pudiera elegir figuras anteriores. Pero además le agregaron muchos personajes nuevos que ellos no habían podido meter en la web de Necronominus porque ya estaba explotada de personajes. La web de Necronominus tiene más de una docena de personajes, no sé si 15 o 17, una cosa así. Tiene muchísimas cosas en todas las escalas, tiene caballos, tenía de todo. Como no pudieron meter todas las ideas que tenían ahí, dijeron, bueno, ya que está, vamos a hacer como la All Star 5, ponemos a los personajes viejos repetidos, pero ponemos también personajes nuevos, ¿sí? Y acá lo que pasó fue todo lo contrario de la web del All Star 5 Plus. Fue que esas figuras nuevas de la All Star 6 se agotaron enseguida. Eran figuras muy interesantes. La gente por ahí ya estaba, no sé si no tenía plata, pasó algo ahí cuando se hicieron las preventas. No fue fue una web que las preventas volaron enseguida. Ellos no estaban justamente queriendo cometer el mismo error que habían cometido con la web anterior, el All Star 5 más. Entonces produjeron lo justo y necesario, produjeron esa cantidad de preventas que le hacían y muy poquito más. Ellos fueron públicos al decir esto: ya nos quemamos una vez sobreproduciendo, ahora vamos a producir solamente lo que nos pidan y un poquitito más. Eso quiere decir que las webs muchas de las figuras de esa web, sobre todo las figuras nuevas, son muy jodidas de conseguir, son muy caras, porque bueno, relativamente poca gente que las compró, a veces compró varias. Estamos hablando de muchas figuras, tanto de esqueletos como de templarios y de caballeros, que bueno, la gente las compra de a montones para hacer customizaciones y demás. Entonces bueno, se agotaron muy rápido y ahora son muy difíciles de conseguir. Como para que tengan en cuenta cómo por ahí
Eso yo creo que también, bueno, fue un poco como marcando ese vaivén, esa debacle de por qué en parte yo creo que ellos no decidieron definitivamente cerrar y ya no hacer el All-Star 7. Ya desde hacía tiempo ellos estaban medio como diciendo que me estaban como experimentando cosas con la All-Star, con estas waves, ¿no? Por eso yo creo que las 5 más y las 6 fueron como waves en donde ellos quisieron experimentar y poner ciertas cosas nuevas. Siento que por ello ya veían que el concepto no estaba funcionando. Y como además estaban desfasando los personajes de Motu, de homenaje a Motu, creo que también como que parte de ese cariño que le tenía la comunidad un poco como que se estaba ya desarmando, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ellos durante mucho tiempo estuvieron repitiendo la misma razón, ¿sí? De por qué habían dejado de hacer estas webs del All Star. Que la razón principal era que ellos no querían repetirse, ¿sí? Había figuras que habían salido mucho tiempo atrás, 6, 7 años atrás, y que eran ya, tenían piezas muy repetidas, eran figuras con articulaciones muy básicas ya. Digamos, la web de Necronominus trajo mucho más rango de movimiento en los personajes caballeros, trajo, bueno, muchos esqueletos y personajes esqueletos que eran por ahí más interesantes que los viejos que tenían piezas distintas y que no se movían tanto. Digamos, ellos en las últimas waves habían estado incorporando ropa de telax, cinturones, un montón de pequeñas cosas, bueno, faceplates para cambiarle las caras de los cascos, muchas cosas nuevas que hacían que las figuras nuevas fueran mucho más interesantes, ¿no? Visualmente y también en cuanto a la jugabilidad. Articulaciones, customización, armas nuevas, otro tipo de colores, de todo habían traído. Y ahora esas figuras viejas realmente se notaba mucho que eran viejas, tenían piezas muy repetidas, los accesorios eran muy básicos, las articulaciones no tenían tanto rango. Entonces como que ellos comentaban que eso ya no querían repetirlo. También tener en cuenta que había figuras que, gracias a la All-Star, habían salido a veces hasta 3 veces. Habían salido originalmente la primera vez, después habían ganado un All-Star y a veces habían ganado un segundo All-Star. Entonces, bueno, es como que ya eran figuras viejísimas, ¿no? Y ellos querían hacer cosas nuevas. Una de las cosas que fue apareciendo en estos años, justamente para la wave de Poxus y también para la wave de... Más o menos que la wave de Poxus estuvo ahí cerca con el All-Star 5 más, era el tema de empezar a sacar personajes conocidos, pero con una ropa diferente, ¿no? Las versiones 2.0, las versiones B2, ¿no? Que le decían. Así, bueno, salieron varios personajes que de a poquitito empezaron a aparecer como una cuestión de decir, no queremos volver a sacarte esa figura vieja que está que ya no nos gusta, te sacamos una versión nueva, es el personaje más joven o más viejo o vestido de otra manera, lo ponían de alguna manera dentro de la justificación y bueno, estaba interesante eso, ¿no? Entonces la cuestión básicamente era no repetirse y empezar a sacar cosas nuevas, ¿no? De hecho, una de las cuestiones por las cuales ellos comentan que sacaron Legacies of Mythos, que es una nueva sublínea de Mythic Legions, es justamente eso. Empezar a sacar esos personajes viejos en versiones nuevas. Sacaron a Otu, sacaron a Gorthok, bueno, y a algunos otros personajes que también ahora bueno, Sylvalgar y a bueno, otro más que se me escapó ahora. Scaphoid, que lo sacaron justamente con articulaciones nuevas, cuerpos nuevos, accesorios diferentes, porque antes la biblioteca de moldes de piezas era muy limitada y ahora están empezando a sacar magos, por ejemplo, o cosas así que antes por ahí estaban acorazados, ¿no? No tenía mucho que ver un mago con una armadura, entonces ahora de repente empiezan a sacar cosas nuevas, versiones nuevas. Entonces ya no tiene tanto sentido sacar una web de All Stars, ¿sí? Pero esa es la respuesta que venían diciendo desde hace ya un par de años, varios años, desde que anunciaron esta cancelación. Pero hace poco en un live stream Jeremy Girard agregó una razón más que me motiva un poco a hacer este video porque también está interesante sumar, ¿no? Y analizar. En un live stream de preguntas y respuestas, alguien le pregunta a Bocajarro, che, ¿para cuándo se viene el All Star 7? Evidentemente se lo pregunta a alguien que no sabía de la cancelación y pensaba que era por otra cuestión que no lo estaban haciendo.
Y bueno, y él explica, en vez de decir esta razón que comento recién, que era la razón oficial que siempre decían, la comenta muy por arriba, pero agrega una razón más y echa luz sobre ciertas cuestiones del funcionamiento de la línea que no se habían estado diciendo hasta ahora, ¿no? Y que tiene que ver con las ventas. Así que el tema de las ventas es algo que ninguna empresa muchas veces comenta. Comenta cuando tienen éxito y a veces exageran, pero cuando las cosas van mal, generalmente no dicen nada, y está bueno cuando alguna empresa abre la puertita y te muestra un poco detrás de cámaras qué es lo que estuvo pasando, ¿no? Así que bueno, básicamente, ¿cuál es esta nueva novedad? Esta nueva cuestión que comenta Jeremy Girard, es que justamente las últimas dos, principalmente las últimas dos waves de All Stars no habían sido económicamente rentables. No se habían vendido bien estos personajes nuevos, quiero decir, estos personajes repetidos, ¿no? Estos reissues. Y comento un poco por qué, y esto es muy interesante porque, digamos, son como aprendizajes que muchas empresas hacen cuando lidian con redes sociales, que tiene que ver con esto, de que en las redes sociales mucha gente te felicita, te pone me gusta, likes, comentarios a favor, te comparte tus videos o tus publicaciones, te aman en las redes, pero después a lo mejor no te compran lo que prometieron comprar, ¿sí? De la misma manera que hay mucha gente que es odiosa y que deja mensajes de odio y un montón de cosas feas en las redes sociales, y uno después los conoce personalmente a esas personas y no son así, ¿no? Porque el anonimato te da lamentablemente le da a mucha gente ese poder de insultar o de hacer maldades a través de las redes. Mucha gente también dice, che, qué copado esto, me lo voy a comprar, y después no lo compras, ¿no? Y un poco lo que ellos comentan era eso, básicamente, justamente de estas últimas dos waves, las figuras que primero se agotan son las figuras nuevas, las figuras repetidas no se vendían tanto. Son las figuras que ahora uno las busca y las sigue encontrando, principalmente las del All Stars 5+. Las figuras viejas y las figuras de homenaje, las figuras repetidas y las de homenaje siguen estando incluso ahora todavía la mayoría disponibles, y las nuevas no, porque en definitiva, ¿qué pasaba? Y un poco esto lo comenta él, es algo que ellos se fueron dando cuenta con el tiempo. ¿Qué pasaba? Era también un poco una cuestión especulativa. Había mucha gente que cuando veía, no sé, las 25 figuras que se ponían para la elección, buscaban las que eran más caras. Empezaban a votar por las que eran más caras en el mercado de segunda mano, justamente tratando de poder comprarlas más baratas, y ganaban. Entonces mucha gente se organizaba y votaba por las figuras que eran más caras. Entonces había una figura de un personaje que valía $300, apuntaban a votar a esa en vez de la que valía 100 en el mercado de segunda mano, ¿no? Y a lo mejor la figura que valía 100 era mejor, tenía más cosas, o era más linda visualmente, o tenía cosas más interesantes, pero había gente que se organizaba para votar a la figura que valía 300, ¿no? Y bueno, él lo comenta específicamente con los grupos, digamos, dentro de la Cábala y dentro de todos estos grandes seguidores, fans de la línea, hay gente que es fanática de los enanos, gente que es fanática de los elfos, de los vampiros, etcétera, ¿no? Y él comentaba que dentro del grupo de los enanos, por ejemplo, habían estado votando a un enano para votar. Se habían organizado todos los de un grupo de Facebook para votar por un enano, y en realidad Jeremy decía, a mí esa figura no me parece tan buena, a mí me gustaba más la otra, el otro enano que había en una de estas waves, creo, si no me acuerdo, que fue la 5 o la 6. Pero todos se organizaron a votar a este porque era el más caro, y en realidad la mejor figura era la otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había una desconexión, porque después ganaba una figura que a lo mejor no era la más buscada por el común de la gente, por todo el mundo. Ganaba porque se habían organizado un grupo para votar, ¿sí? Tengan en cuenta que no todos los fans de Mythic Legions votaban en ese All Star. Hay que estar registrado en la página de Four Horsemen, mucha gente no lo hace y esperaba ver el resultado de la votación para después elegir qué compraba, ¿no? Entonces muchas veces pasaba que la figura que vos querías comprar no ganaba, entonces vos no comprabas ninguna de esas, ¿sí? O
Entonces había una desconexión ahí y ellos lo fueron descubriendo, ¿no? Esta especulación de votar a la figura que era más cara o a la que parecía que iba a ganar seguro, ¿no? Para no desperdiciar el voto, digamos, cada grupo por ahí tenía sus manejes. Hacía que después ganaran figuras que después en realidad no le interesaban al común de la gente y esas figuras eran producidas pero no las compraban, ¿no? Y es así por lo cual, como digo, hay muchas figuras que fueron elegidas en estas últimas dos waves y que todavía ahora se pueden conseguir o a precio de descuento o a precio regular, porque bueno, fueron votadas pero en realidad no eran tan deseadas, no eran tan queridas, ¿no? Como digo, él ya suma esa segunda excusa, por así decirlo, esa segunda explicación a la anterior que ya habían estado diciendo desde hace ya varios años de por qué ya no hacen el All Star. Así que un poco como para, de nuevo, cerrar un poco ese tema, era algo que existió, que estaba muy bueno, pero que con el tiempo fue evidenciando este tipo de problemas y obviamente ellos no van a querer producir figuras que después no se venden, con lo cual yo creo que es muy difícil que vuelvan digamos, a hacer algo así. Incluso en este mismo livestream lo deja dicho medio entre líneas Jeremy, de que digamos, las waves de Legacies of Mythos tampoco van a estar influenciadas por el voto de la gente, ¿no? Porque puedes caer en el mismo riesgo también de que voten a ciertos personajes y que después no los compre nadie, ¿sí? De hecho, bueno, él ya lo comenta también con respecto a otras cuestiones. Ellos saben que los personajes femeninos no se venden tan bien, ellos tienen los números evidentes. Y sin embargo en la Cabal y en ciertos grupos hay un montón de gente pidiendo más personajes femeninos y ellos saben que si hacen muchos no los van a vender, ¿no? En la última pre-order que hicieron, en la web de Dawns of Discovery, hay un solo personaje femenino. Entonces le preguntaron en ese livestream también, che, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y él le dice, bueno, dennos tiempo porque los personajes femeninos se venden menos y no queremos andar haciendo un montón de personajes que después no se venden, ¿no? Y lo digo por el tema de, justamente por ahí podría pasar el caso de que hacen una votación para las siguientes figuras de Legacies of Mythos y a lo mejor un montón de gente se organiza para votar, por ejemplo, a Ravenna o algunos otros personajes femeninos que quieran ver reeditados y a lo mejor Ravenna gana, pero después nadie la compra porque es un personaje femenino que se vende poco, ¿no? Y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, este tema de las votaciones yo lo he alabado muchas veces en los videos. Me ha parecido interesante que las empresas hicieran algo como esto. Digamos, los Four Horsemen eran pioneros en hacer algo como esto. Nadie más tenía una wave de ese tipo que se construyera en base a votaciones de la gente. Pero bueno, las dos explicaciones que dieron ellos son muy válidas y esta, principalmente la última, es más válida todavía desde el punto de vista de lo comercial. Que si ellos ven que, digamos, lo puedo ver yo, no es que me la están mintiendo. Uno va a Big Bad Toy Store y a otros retailers y ve que esas figuras de los All Stars, las nuevas son carísimas porque se agotaron enseguida y las que eran repetidas siguen estando ahí, ¿no? Y se siguen vendiendo, como digo, a precio incluso a veces de saldo. Así que es una explicación bastante razonable, me parece a mí. Así que bueno, con esto voy cerrando el video. Espero que les haya interesado. Si es así, como siempre, les pido el like. Bueno, los comentarios, como les he comentado antes, que me los pueden dejar. ¿Qué les parece toda esta situación? Si lamentan la pérdida del All Star, si no les molesta. Bueno, y qué esperarían ver en el día de mañana, ¿no? Bueno, les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.